acá. En este caso vamos a ver, según esta, la unidad de esfuerzo versus deformación. Primero vamos a ver una teoría y después vamos a hacer unos ejercicios con respecto a lo que es la parte de deformación. ¿Comprendieron? Entonces vamos a ver la teoría que corresponde a lo que es la deformación de los materiales. En realidad, la deformación de los materiales se hace bajo un ensayo que nosotros llamamos esfuerzo versus deformación. ¿Comprendieron? Ese es el ensayo que nosotros vemos. Pero para comprender lo que es la deformación, nosotros tendríamos que entender cómo se maneja la deformación sobre un cuerpo. Supongamos que nosotros tengamos este cuerpo que está de este lado. ¿Comprendieron? Ese cuerpo está suspendido de la parte superior e inmediatamente podemos ver dos puntos. El punto B, que es exactamente donde está suspendido o donde está apoyado el cuerpo, y la parte C, que en realidad es la parte que está libre. Si a ese cuerpo inmediatamente lo sometemos a carga, como ustedes ven acá, por supuesto, inmediatamente se va a alargar, ¿está bien? O en otras palabras, va a pasar de una longitud a otra longitud, o sea, de una longitud que nosotros vamos a llamar inicial a una longitud final, ¿comprendieron? Entonces quiere decir que ahí tendríamos dos longitudes. La longitud inicial es en realidad es donde ella no tiene carga a la vaina, donde ella no tiene carga, ¿está bien? Y la longitud final es cuando ella se ha deformado producto de esa carga que nosotros estamos hablando. Si nosotros vemos esa longitud inicial menos esa longitud final, ¿no? O mejor dicho, la longitud final menos la longitud inicial es lo que nosotros vamos a llamar deformación. ¿Comprendieron? Y esa deformación lo vamos a colocar con la letra delta minúscula. ¿Comprendieron? Ok, entonces quiere decir que a esta deformación la vamos a llamar deformación axial. ¿Por qué la vamos a llamar deformación axial? Bueno, la vamos a llamar deformación axial por algo particular que tiene en realidad el elemento que nosotros estamos estudiando. ¿Comprendieron? Entonces, ¿cuál es eso? Bueno, vamos a ver, vamos a borrar esto de que esté de este lado para no borrar todo. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. Ok. Entonces dijimos que íbamos a tomar la longitud final menos la longitud inicial para obtener lo que nosotros vamos a llamar la deformación. ¿Está bien? Entonces quiere decir que la deformación simplemente es la diferencia que existe entre la longitud inicial y la longitud final. Esta deformación, ¿comprendieron? Esa deformación la vamos a llamar deformación axial. ¿Por qué la llamamos deformación axial? Porque en realidad va a lo largo del eje axial del elemento, ¿comprendieron? Quiere decir que esto es lo que nosotros llamamos el eje axial o el eje de simetría, ¿comprendieron? Entonces quiere decir que si nosotros aplicamos una carga a lo largo de ese eje de simetría, por supuesto vamos a tener un alargamiento y por lo tanto también vamos a tener una deformación que nosotros llamamos deformación axial, ¿comprendieron? Entonces, que va a lo largo de toda la longitud, por eso que la llamamos deformación axial. Entonces, quiere decir que esa deformación solamente depende de la longitud final y la longitud inicial y por supuesto de la carga, porque si no tenemos carga no existe alargamiento. Por lo tanto, la deformación la vamos a considerar como un alargamiento. ¿Comprendieron? ¿El alargamiento de quién? De la longitud final menos la longitud inicial. Ok. También existe algo que nosotros llamamos deformación unitaria. Esa deformación unitaria la vamos a llamar epsilon. ¿Está bien? Ese epsilon, está bien, que es la deformación unitaria, debe ser igual a quién? A la deformación que nosotros llamamos axial. Pero esa deformación, habíamos dicho que es igual a la longitud final menos la longitud inicial sobre quién? Sobre la longitud inicial. ¿Comprendieron? Y ahí tendríamos la deformación unitaria. ¿Saben por qué la llamamos deformación unitaria? Porque es el 100%. ¿Está bien? Es el 100% de la deformación que nosotros tengamos allí. Por lo tanto, es un porcentaje del alargamiento que nosotros tengamos allí. De la deformación, en realidad, que tendríamos allí. Entonces, simplemente es un porcentaje. Si nosotros lo multiplicamos por 100, ya no va a ser deformación unitaria, sino que va a ser deformación porcentual
ya que el 100 representa el 100%. ¿Comprendieron? Entonces, eso es lo que dice él. Eso es como si nosotros tuviésemos una torta. Y si a la torta la picamos por la mitad y solamente agarramos la mitad, obtenemos un medio. ¿Está bien? O sea, el 50%. Y un medio no alcanza la unidad. ¿Comprendieron? Para que sea el 50%, el un medio, que es 0,5, tendremos que multiplicar por 100 para que sea el 50%. ¿Comprendieron? Por eso es que de la unidad solamente agarramos la mitad, que es un medio. O sea, 0,5. Igualmente aparece con la deformación unitaria. Si la deformación unitaria en realidad la colocamos, no va a superar la unidad. La unidad sería el 100%. Si en realidad la multiplicamos por 100, ya deja de ser unitaria y pasaría a ser deformación porcentual. ¿Ya? Ok. ¿Entendieron eso? No hay problema. Sigamos para acá. Ok. Las deformaciones en realidad van a depender en realidad de la condición que nosotros tengamos del material. ¿Por qué la condición del material? Porque va a depender de la carga. Y la carga va a depender del esfuerzo. El esfuerzo es lo que nosotros habíamos llamado antes como la fuerza sobre el área. Por lo tanto, es una intensidad de carga. ¿Comprendieron? Entonces, el esfuerzo, por supuesto, si ustedes ven, depende de la cantidad de fuerza y del área de la sección transversal. El área de la sección transversal en realidad sería el área de este cilindro que nosotros tenemos acá, que sería un cilindro circular. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que va a depender de la sección transversal del cilindro y también va a depender del área. Ok, por lo tanto es una propiedad. Ahora, fíjense acá. Aquí tendríamos si el área en realidad sería 2 veces el área inicial, entonces quiere decir que aquí en realidad la carga también debe ser 2 veces al área inicial. ¿Por qué? Porque la fuerza y el área tienen que ser proporcionales al esfuerzo. Porque la fuerza y el área deben ser proporcionales al esfuerzo. Si nosotros incrementamos la fuerza, también tendríamos que incrementar el área. ¿Comprendieron? Para que la deformación sea igual. Ahora, en dado caso que no sea el área, sino la longitud, ¿está bien? Que incrementemos 2 veces la longitud. Entonces, quiere decir que si incrementamos 2 veces la longitud, la deformación axial sería igual a 2 veces. ¿Comprendieron? Entonces, quiere decir que ahí tendríamos, en realidad, multiplicar el doble de la deformación. Entre más largo es el material, más sería la deformación que nosotros tengamos. Ok. Pregunta, pregunta, pregunta. No hay pregunta. Ok, nos vamos acá. El diagrama de esfuerzo de deformación. ¿Cómo obtenemos el diagrama de esfuerzo de deformación? En realidad lo obtenemos a través de esta máquina, que nosotros llamamos máquina de ensayo universal, pero también la llamamos máquina de ensayo de tracción. ¿Por qué en esa máquina de ensayo de tracción? Bueno, porque en realidad en esa máquina vamos a colocar una probeta que va a estar acá. Esto que está acá es la probeta, ¿está bien? ¿Y qué vamos a hacer con la probeta? Le vamos a colocar en una mordaza en la parte superior y en una mordaza en la parte inferior. De modo que ella esté sujeta a través de esa mordaza. Una vez que esté sujeta a través de esa mordaza, esa máquina aplica una fuerza que va en esta dirección. Inmediatamente este cabezal móvil comienza a alargarse, haciendo que la probeta se alargue como esta probeta que nosotros vemos acá. Por supuesto, ¿qué vamos a observar con esa carga? En realidad, lo que vamos a observar sería el comportamiento que tenga la probeta cuando está sometida a esa carga P, ¿comprendido? O a esa carga o a esa fuerza que nosotros tenemos allí. Lo cierto es que al incrementar, en realidad, la carga, ella, por supuesto, va a tomar una serie de valores entre la carga, el área, el esfuerzo, el tipo de material, el diámetro que tiene, y me va a generar una curva que nosotros llamamos curva esfuerzo de deformación, donde se representa, aquí se ve en el gráfico, donde se representa en realidad a través de un eje X y un eje Y, donde el eje Y va a estar representada por lo que nosotros llamamos las deformaciones unitarias, ¿está bien? Y por acá la vamos a representar el esfuerzo, y el esfuerzo habíamos dicho que iba a ser la carga sobre el área de la sección transversal de la figura. Lo cierto es que va a generar una curva en este sentido. ¿Vieron?
Inmediatamente esa curva hace esto. Y de pronto por acá falla el material. Aquí el material falla, se rompe. ¿Comprendieron? Existiendo el comportamiento de esta curva. ¿Comprendieron? Al tener el comportamiento de esa curva, por supuesto, vamos a generar características que tiene el material. Primero, el esfuerzo. El esfuerzo, aquí vamos a tener un esfuerzo que nosotros vamos a llamar esfuerzo de fluencia. ¿Por qué el esfuerzo de fluencia? Porque en realidad en ese esfuerzo de fluencia existe un área que tenemos desde acá hasta acá. A esa distancia la vamos a llamar zona elástica, ¿ya? A esa zona la vamos a llamar zona elástica, ¿ya? ¿Por qué elástica? Porque aplicamos carga, pero si soltamos, en realidad el material, inmediatamente ella vuelve a su longitud original. O sea, en otras palabras, no tiene deformación permanente. Por lo tanto, genera de este lado una pendiente. Y esa pendiente la vamos a colocar con la letra E. ¿Vieron? ¿Y qué es E? E viene siendo el módulo de Young o módulo de elasticidad. ¿Comprendieron? Que es la relación que nosotros tengamos de esa pendiente. O sea, en otras palabras, esa pendiente está en función de lo que nosotros llamamos la variación de los esfuerzos, ¿no? Sigma, sobre la variación de las deformaciones. O sea, epsilon. ¿Vieron? ¿Ya? Entonces, por lo tanto, el módulo de elasticidad, vamos a hacerlo por aquí, el módulo de elasticidad debe ser igual a ¿quién? A, en realidad, la relación que existe entre el esfuerzo, sin el epsilon, sin el delta, sobre, en realidad, la deformación unitaria. ¿Comprendieron? Y eso es lo que nosotros llamamos módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad también es una propiedad de los materiales. ¿Está bien? Me dice qué comportamiento elástico puede tener el material. ¿Por qué? Porque si esa pendiente es muy baja, el material se va a comportar muy dúctil. O en otras palabras, muy suave. Se va a alargar fácilmente. Pero si esa pendiente es muy alta, el material se va a comportar muy frágil. Entonces quiere decir que él me va a permitir saber qué tan elástico es el material cuando es, en este caso, es sometido a una carga antes del esfuerzo de fluencia. ¿Por qué antes del esfuerzo de fluencia? Porque si lo coloco hasta acá, la carga, por supuesto, el material no va a sufrir deformación permanente. Ahora, ¿qué pasa si superamos el esfuerzo de fluencia? En este caso, llegamos a un esfuerzo que sería el esfuerzo último de tensión, ¿ya? Entonces, ¿qué es el esfuerzo último de tensión? Es el esfuerzo en realidad donde el material falla o rompe, ¿comprendieron? Y el material en realidad ya no tiene en realidad ningún tipo de deformación permanente, ¿ya? Perdón, el material ya, ¿cómo se llama? Se deformó. Es lo máximo que se pudo haber deformado el material. Ok, si es así, entonces quiere decir que el comportamiento debe ser un comportamiento logarítmico. O sea, en otras palabras, un comportamiento que vaya en forma, en esta forma, en esta forma, en esta forma, en esta forma, y de pronto llega por acá y el material falla. ¿Comprendieron? Al llegar aquí, ya el material falló. ¿Ya? Por lo tanto, vamos a tener un esfuerzo que nosotros llamamos esfuerzo último de tensión. ¿Comprendieron? Ese esfuerzo es el máximo esfuerzo que en realidad vamos a tener del material hasta llegar a lo que nosotros llamamos esfuerzo de rotura. ¿Vieron? Esfuerzo de rotura. Entonces quiere decir que aquí, a este punto, de aquí, acá, 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 vamos a llamarlo sigma UT o esfuerzo último de tensión. ¿Ya? Ok, debajo de esa curva, allí, vamos a tener una zona. Y a esa zona la vamos a llamar zona plástica. ¿Ya? ¿Por qué plástica? Porque en esa zona, en realidad, vamos a tener deformaciones permanentes del material. ¿Ya? Entonces quiere decir que
Ahí el material se deforma permanentemente cuando sobrepasa el esfuerzo de fluencia y llega hasta el esfuerzo último. Este plástica no se ve nada. Entonces quiere decir que aquí tenemos la zona elástica y aquí tenemos la zona plástica. Zona sin deformación y zona con deformación. ¿Ya? La distancia que tiene de alargamiento desde acá hasta acá es lo que nosotros vamos a llamar ductilidad o capacidad que tiene todo material para alargarse y deformarse. ¿Ya? Quiere decir que a esto lo vamos a llamar ductilidad. Es otra propiedad. Ay, Dios mío. Ductilidad. ¿Ya? La ductilidad. Bueno, yo sí escribo feo aquí. Ok, no voy a escribir más. Entonces, ductilidad. Y todo esto lo da esta máquina, ¿comprendieron? Todas esas propiedades las da esta máquina. No solamente da eso, sino también va a dar la tenacidad. ¿Oyeron? Entonces la tenacidad es el área que nosotros tenemos bajo la curva, ¿no? La tenacidad la relacionamos con lo que nosotros llamamos el área de la curva, de acá, el área de la curva es lo que nosotros llamamos tenacidad. La tenacidad lo vamos a relacionar en realidad con la energía absorbida que tiene el material al deformarse. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que podemos a través de esta máquina en realidad considerar las propiedades que nosotros llamamos propiedades mecánicas. ¿Por qué le llamamos propiedades mecánicas? Porque están relacionadas a la deformación del material o el alargamiento del material. Pregunta. ¿Hay alguna pregunta? Entonces ya saben para qué es esta máquina. Para caracterizar el material en todas sus propiedades mecánicas. ¿Ya? O en la mayoría, no en todas, en la mayoría de las propiedades mecánicas. Todas aquellas propiedades que están relacionadas con la deformación. Ahora, la probeta. La probeta, si ustedes ven, la probeta es de esta forma. ¿Vieron? Es una probeta que en realidad tiene una forma de este lado curva y por supuesto esta forma curva me asegura que la probeta va a tener un alargamiento en esta sección o en esta longitud inicial. ¿Comprendieron? Por lo tanto, debe tener dos puntos, en la cual en esos dos puntos yo debo marcar para saber cuál sería el alargamiento. La máquina en realidad no necesita eso. ¿Por qué? Porque la misma máquina me da el alargamiento del material. ¿Ya? Ok. Inmediatamente ella está sometida a carga por arriba, carga por abajo, haciendo que la probeta se alargue. Una vez que la probeta se alargue, aparece esta delgadez en el centro debido a en este caso, a un comportamiento que nosotros vamos a llamar comportamiento de estricción, que es la formación del cuello de botella que se forma allí, producto del estiramiento que tiene el material. Como si nosotros alargamos una plastilina y de pronto el área se hace más pequeña. Lo mismo pasa acá. ¿Está bien? Y llega hasta el punto que nosotros llamamos punto de rotura, ¿ya? Entonces, en realidad, cuando el material falla. Quiere decir que aquí el material tiene un comportamiento elástico, cuando la probeta se va alargando, de pronto aparece esa estricción, que es donde aparece la afluencia del material, se sigue alargando y llega a un punto donde el material falla o rompe. ¿Vieron? Eso es lo que le sucede a la probeta. Ok, pregunta, pregunta. No hay pregunta. Entonces aquí tendríamos la deformación, aquí tendríamos el esfuerzo, aquí tendríamos la deformación. Quiere decir que cada vez que en realidad alargamos el material, va a generar datos, ¿está bien? O puntos en los cuales vamos a trazar la curva. Una vez que genere los datos, ¿qué va a suceder? Va a suceder que nosotros vamos a plotear la curva a través de esos puntos. Los puntos no van a ser todos iguales, ¿está bien? Entonces, como no van a ser todos iguales, porque la probeta no va a ser totalmente uniforme a lo largo de toda su longitud. Pero va a tener un comportamiento más o menos de este tipo. ¿Qué hacemos? Trazamos por acá, inmediatamente tenemos esto que está de este lado, esta curva, donde presentamos el esfuerzo de fluencia, el esfuerzo último de rotura y el esfuerzo máximo, en realidad, donde alcanza la máxima estricción del material. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que aquí el material no tiene ningún tipo de deformación. ¿Por qué? Porque está en la zona elástica.
aquí el material se va estirando y va a tener una pequeña deformación, pero de pronto aparece el cuello de botella que ya tiene una deformación permanente. Y por último, la probeta falla. ¿Está bien? ¿Vieron? Entonces quiere decir que ya el material ya deformó. Aquí el épsilon, que es la deformación, y aquí el esfuerzo que nosotros tenemos allí, que es la fuerza sobre el área. Las probetas, ¿cómo quedarían? Así quedarían, ¿vieron? Aquí sin carga, aquí cuando ya el material se ha alargado, aquí cuando aparece la estricción y aquí cuando aparece la rotura del material. ¿Comprendieron? Y eso es lo que le sucede a la probeta. Ok. Entonces, quiere decir que si es así, nosotros podemos tener comportamientos de material en función de, primero, esta zona que nosotros vamos a llamar zona de excedencia, donde aparece el esfuerzo de fluencia. ¿Está bien? Y esta zona, que es la zona que nosotros vamos a llamar endurecimiento por deformación. Y después, debajo de la barriguita, la tenemos la zona, en realidad, donde aparece la estricción. Y la última, que sería la rotura del material. ¿Comprendieron? Pregunta. ¿No hay pregunta? Ok. Esto es para un acero de bajo carbono. O sea, un acero dúctil. Ok. Las aleaciones del aluminio no tienen este comportamiento, o en esta palabra no aparece esta zona que nosotros llamamos zona de excedencia. ¿Por qué? Porque el material tiene un comportamiento dúctil. ¿Está bien? Al tener un comportamiento dúctil, esta zona es muy difícil de conseguir. Se hace aproximadamente del 0.2% una línea paralela y decimos que aquí se contraría el esfuerzo de fluencia. ¿Está bien? Entonces quiere decir que en los materiales dúctiles el material en realidad tiene otro tipo de comportamiento. Y si es muy dúctil, esa curva se haría más pronunciada todavía. En otras palabras, sería algo así. Pasa por aquí y de pronto el material tiene este tipo de comportamiento. Cuando el material es demasiado dúctil. ¿Está bien? Pregunta. Siempre vamos a tener la rotura del material. Siempre vamos a tener el esfuerzo de fluencia del material. ¿Ya? Ok. Para los materiales frágiles, fíjense que los materiales frágiles no tienen esta curva que está de este lado. ¿Por qué? Porque los materiales en realidad se pueden deformar elásticamente, pero no plásticamente. En otras palabras, no tiene zona de deformación plástica, como los cerámicos. Entonces, o el vidrio. Quiere decir que no presentan zona de deformación plástica y por lo tanto el material tiene una pendiente e inmediatamente ellas fallan. ¿Comprendieron? Eso es para materiales que son frágiles. Pregunta. ¿No tienen pregunta? Ok, nos vamos para acá. Los materiales frágiles, fíjense cómo rompen. ¿Vieron? Rompen exactamente a 90 grados del eje axial. ¿Vieron? Entonces, quiere decir que allí el material rompe en este sentido. Esto es el comportamiento de un material frágil y este sería el comportamiento de un material dúctil o medianamente dúctil. ¿Comprendieron? ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta? No hay pregunta. Ok, seguimos hacia adelante. Ok, ya comenzamos con esto. Ahora, tenemos acá. Ok, ajá, fíjense acá. Aquí tendríamos el esfuerzo, ¿no? Y aquí tendríamos las deformaciones. Sigma y epsilon. ¿Está bien? El esfuerzo, si es así, tendría este comportamiento. Primero, una zona que nosotros llamamos zona elástica, donde va a aparecer una pendiente que nosotros vamos a llamar módulo de elasticidad o módulo de Young. ¿Está bien? Ese módulo de elasticidad va a depender de quién? De la variación de los esfuerzos sobre la variación de las deformaciones. ¿Ya? Por lo tanto, lo vamos a llamar módulo de elasticidad, ¿no? O deformación elástica del material. De pronto aparece un punto. En ese punto es lo que nosotros vamos a colocar como el esfuerzo de fluencia. ¿Está bien? Ahí colocamos ese esfuerzo de fluencia. Por encima de él, inmediatamente, cada vez que vamos a aplicar carga, quiere decir que de aquí hasta allá, ya los materiales tienen deformación permanente. Aquí no, en esta zona los materiales tienen deformación elástica. ¿Está bien? Y hacia allá
tienen deformación plástica. ¿Está bien? De aquí a aquí. Entonces quiere decir que aquí el material no tiene una deformación permanente y de aquí sí, ya el material se utiliza, ya el material tiene deformación permanente. Ok, de ese esfuerzo incrementamos la resistencia y aquí sería la resistencia máxima a la tensión. Aparece la zona de restricción y después la rotura del material. Por lo tanto, toda esta zona es de deformación plástica. ¿Está bien? Toda esta curva que nosotros tenemos aquí la llamamos deformación plástica. Y aquí, deformación elástica. Pregunta. Pregunta. No hay pregunta. Porcentaje de alargamiento. ¿Qué es el porcentaje de alargamiento? ¿Ya? El porcentaje de alargamiento no es más que el porcentaje de lo que nosotros llamamos elasticidad. O sea, esto es lo que nosotros llamamos porcentaje de alargamiento. Es multiplicar 100 por la longitud, en este caso final, menos la longitud inicial, sobre la longitud inicial. O lo que es lo mismo, 100 por lo que nosotros llamamos deformación axial. ¿Ya? Entonces sería deformación axial sobre la longitud inicial. Es lo mismo. ¿Vieron? Ya que la deformación axial es igual a la longitud final menos la longitud inicial. También tenemos porcentaje de deformación de área. ¿Está bien? Ese porcentaje de deformación de área, no es más que, en realidad, el 100 multiplicado por el área inicial, aquí es al revés, el área inicial menos el área final, ¿comprendieron? Sobre el área inicial. Entonces, aquí es la final menos la inicial, en las áreas no, son el área inicial menos el área final. Ya que el área inicial siempre va a ser mayor que el área final. Y aquí la longitud final siempre es mayor que la longitud inicial. Por eso es que es así. ¿Vieron? Y ahí tendríamos los porcentajes de alargamiento y los porcentajes de reducción de área. Pregunta. ¿Hay pregunta? ¿No hay pregunta? No hay pregunta. Si así, el esfuerzo aquí donde tengamos el esfuerzo de fluencia, que es el que me va a marcar entre la zona elástica y la zona plástica, lo vamos a llamar a través de la cedencia del material. Y aquí, cuando el material falla, la llamamos la rotura del material. ¿Ya? Ok, cuando los materiales son muy dúctiles, ¿está bien? No podemos conseguir esta zona de cedencia tan fácilmente como acá. Aquí podemos decir, no, aquí está la zona de cedencia. No, no la podemos. ¿Qué hacemos? Tomamos el 0,2% de la deformación unitaria y trazamos una línea paralela a ella. Al trazar una línea paralela a ella, inmediatamente tenemos lo que nosotros vamos a llamar el esfuerzo de fluencia. O sea, en otras palabras, sería al 0,2% de la deformación unitaria. Pregunta. Pregunta. Nada. No hay pregunta. Dios mío. Estoy haciendo algo malo. Ley de Hooke o ley del modo de elasticidad. Habíamos dicho que el modo de elasticidad es la pendiente. Y si es la pendiente, habíamos dicho que es la variación de los esfuerzos sobre la variación de las deformaciones. Pero yo no le voy a colocar variación, simplemente esfuerzo sobre deformación. ¿Comprendieron? Esto es lo que nosotros vamos a llamar el modo de elasticidad o la ley de Hooke, que me establece qué tan elástico es un material. ¿Comprendieron? Y si es así, quiere decir que aquí tendríamos la elasticidad y aquí lo que nosotros tenemos como el esfuerzo, ¿ya? El esfuerzo y aquí tendríamos las deformaciones. ¿Vieron? Ya. Ok. Si nosotros tenemos esto como variación, quiere decir que aquí tendríamos un esfuerzo, en realidad 2, y aquí tendríamos un esfuerzo 1. ¿Está bien? De este lado, esfuerzo 1. 1. Y aquí tendríamos otra deformación que vamos a llamar deformación 1, deformación 1. Y aquí tendríamos una deformación 2, ¿da? Deformación 2. Ajá. Si nosotros colocamos esto así, no, el modo de elasticidad es la tangente del ángulo, que es igual a ¿quién? A la variación de los esfuerzos
sobre la variación de las deformaciones. Si es así, es lo mismo que decir que el esfuerzo 2 menos el esfuerzo 1, ¿sobre quién? Sobre la deformación 2 menos la deformación 1. ¿Ya? Es lo mismo. ¿Vieron? ¿Por qué? Porque conseguí 2 puntos, donde esos 2 puntos equivale a un esfuerzo y a una deformación. ¿Vieron? Por lo tanto, E es lo que nosotros vamos a llamar módulo de elasticidad o módulo de Young. El esfuerzo es lo que nosotros llamamos esfuerzo a la tensión. ¿Ya? El esfuerzo que se produce por el alargamiento del material. ¿Ya? Y epsilon es lo que nosotros vamos a llamar deformación. Los esfuerzos pueden estar en megapascal o en PSI. PSI significa libras sobre pulgadas cuadradas. Y pascal viene siendo en newton sobre metro cuadrado. ¿Ya? Esas son las unidades que nosotros utilizamos. PSI para libras sobre pulgadas cuadradas en el sistema inglés. Y pascales, que serían newton sobre metro cuadrado en el sistema internacional. ¿No? Ok. Seguimos por acá. Seguimos por acá. El comportamiento que tienen los materiales de acuerdo a, vamos a llamarlo, a la deformación de un material. Vamos a suponer que nosotros tengamos un material y le hagamos este ensayo. Y de pronto vemos que el material tuvo este comportamiento. Pero una vez que le hicimos un ensayo, le vamos a volver a hacer el ensayo sobre esa deformación que ha tenido. Y así sucesivamente vamos a tener diferentes tipos de ensayos. ¿Comprendieron? Esto es para un acero aliado templado A709. Esto es un acero a alta resistencia, baja aleación. Y esto es un acero al carbono. Y esto es el hierro puro. Como ven, el hierro puro es demasiado dúctil. Por lo tanto, el alargamiento es demasiado grande. El acero al carbono A36 es medianamente dúctil. Por lo tanto, fíjense hasta dónde alcanza la ductilidad. Pero el acero aliado, templado y revenido, que es un acero que se le ha hecho un tratamiento térmico, fíjense que casi no tiene deformación. ¿Comprendieron? Por lo tanto, su alargamiento es pobre. ¿Vieron? Es un material que se ha endurecido y por lo tanto es un material que puede tener una fragilidad. ¿Ya? Pregunta. Pregunta. No hay pregunta. ¿Seguro que no hay pregunta? Ah, ok. No hay pregunta. Ok, aquí tendríamos los esfuerzos, aquí tendríamos la deformación, aquí tenemos el límite de proporcionalidad elástico, hasta allí tendríamos lo que nosotros llamamos el esfuerzo de fluencia, ¿no? Entonces por lo llamamos punto de fluencia, y por acá tiene un comportamiento. Resulta que los materiales, estamos considerando aquí que el área del material, cuando el material está ensayado, es la misma, ¿comprendieron? Y eso es mentira. ¿Por qué? Porque habíamos visto que existe una restricción. En otras palabras, el área disminuye. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que si sometemos ese material a carga, las áreas nunca van a ser iguales. Y en la fórmula suponemos que el área es la misma. Y eso es mentira. Si es así, cuando consideramos eso, consideramos que el comportamiento del material va a tener un comportamiento en realidad idealizado, donde el área en realidad no cambia. Pero si nosotros hacemos que es una deformación real, el comportamiento sería algo así. Daría muy por encima del punto máximo de rotura. ¿Comprendieron? Entonces quiere decir que aquí tendríamos una curva real y aquí tendríamos una curva de ingenieril o una curva ideal. ¿Comprendieron? ¿Vieron? Producto de considerar que el área no cambia. Y eso es mentira, ¿ya? Para conseguir esa curva real, nosotros tendríamos que obtener el área de deformación real. Tendríamos que hacer una aproximación. ¿Vieron? Ajá, regiones. A esta región la llamamos región de la zona elástica. A esta región la llamamos del comportamiento plástico. ¿Está bien? Aquí tendríamos de aquí a aquí, que es lo que nosotros llamamos el endurecimiento por deformación. Y de aquí a aquí la llamamos la estricción. ¿Vieron? Y de aquí, esto es lo que nosotros llamamos la fluencia o el alargamiento del material. ¿Comprendieron? ¿Pregunta? No hay pregunta. Aquí es lo que nosotros llamamos el esfuerzo de fluencia,
donde aparece el límite elástico o proporcional. Y aquí el esfuerzo de rotura del material. Pregunta, pregunta, pregunta. No hacen preguntas. Ustedes están ahí. Vamos a ver cuántos hay ahí. Sí, profe, sí, sí. Ajá. Pero no responden Ah, nada. profe. No responden nada. Ah, bueno, vamos a continuar. Ok. No, no, no. O sea, Bueno, se entiende se entienden los los gráficos. procesos del material. Ok. Sí. Del ensayo de esfuerzo de formación. Ajá. Esto es pura teoría. No, teoría que estamos dando. Ahora, de eso, ajá, supongamos que nosotros tengamos el esfuerzo en Pascal y las deformaciones unitarias en milímetros sobre milímetros. Y nosotros hagamos esto. De pronto aplicamos carga, aplicamos carga, y de pronto sobrepasamos el esfuerzo de fluencia. Si sobrepasamos el esfuerzo de fluencia, vamos a tener una deformación permanente del material. Aplicamos carga y de pronto dejamos de aplicar carga. ¿Qué sucede al material? Que el material tiene una deformación permanente. E inmediatamente él baja y de este lado va a tener una deformación final. Por lo tanto, de aquí a acá va a tener un alargamiento producto de esa deformación final. Si no hubiéramos sobrepasado el esfuerzo de fluencia, aplicamos carga, vamos a hacerlo con otro color. Si no sobrepasamos el esfuerzo de fluencia, aplicamos carga, ¿no? Y él hace este comportamiento, aplica carga, y de pronto llegó hasta acá. Y de pronto retiramos la carga. Al retirar la carga, él vuelve otra vez a su longitud inicial y por lo tanto no tiene deformación, ya que no sobrepasó el esfuerzo de Pero, fluencia. Pero como esto sobrepasó el así está esfuerzo de fluencia, volviendo, pero después, pero aló, después, ¿qué pasa? El esfuerzo fluense si ya es irreversible, como te está ya explicando. tiene una deformación permanente. Una vez que sobrepasa el esfuerzo de fluencia, ya le genera una deformación permanente. Ahora, Ok. ¿para qué me sirve la zona elástica y para qué me sirve la zona plástica? En realidad, la zona elástica me sirve para la zona de diseño. ¿Por qué en la zona de diseño? Porque en esa zona yo no quiero que los materiales o los elementos de máquina sufran deformaciones permanentes o se doblen, como dice. Ya está bien. Entonces quiere decir que yo necesito que no superen el esfuerzo de fluencia. O sea, una biela, una manivela, ¿cómo se llama? Un engrane, una correa. No quiero que sobrepasen ese esfuerzo de fluencia, porque si no, los materiales pueden sufrir deformaciones permanentes. ¿Cuándo queremos deformación permanente en el material? En realidad, cuando lo queremos conformar. Conformar es darle forma, ¿está bien? A través de los diferentes procesos de conformado, que ustedes lo van a ver en procesos de manufactura, ¿ya? O procesos de fabricación para los de mantenimiento. ¿Hay de mantenimiento aquí? Aquí. ¿Ingeniería de mantenimiento? No. Entonces, vamos a llamarlo proceso de manufactura. Hay Entonces, en los procesos de manufactura van industrial, a hay ver, varios industrial. ah, Hay varios industrial, pero no veo así de mantenimiento. Yo creo que este es industrial. ok. Si es así, quiere decir que nosotros vamos a tener, en realidad, procesos de manufactura como el laminado, el extruido, el trefilado, el estampado, el embutido, que son procesos de formación. ¿Para qué? Para hacer ollas, para hacer alambre, para hacer láminas, ¿comprendieron? Para hacer tubos. Entonces quiere decir que tenemos que hacer un proceso de conformado para poder deformar el material y darle la forma característica que nosotros necesitamos. ¿Comprendieron? En eso trabajamos la Sí. zona elástica. Y la zona, en realidad, la zona plástica. Y la zona elástica la utilizamos para el diseño. ¿Para qué? Para que los materiales no sufran por ningún tipo de deformación una vez que ya han sido, en realidad, conformados. ¿Comprendieron? ¿Ya? Entonces Ok. ahí nos aseguramos a través de lo que nosotros llamamos un factor de seguridad. ¿Ya? Ok. Sí, Que más adelante lo eso vamos. evita eso. Evitamos eso. ¿Está bien? Que el material sobrepase el Ok. esfuerzo de fluencia para que no falle. Ok. Si nosotros tenemos un material de este comportamiento, llega por acá y de pronto el material se vuelve dúctil y el material falla por acá. En realidad tiene una zona
donde él tiene un alargamiento, ¿está bien? O una ductilidad muy apreciada. Pero si los materiales tienen este comportamiento que yo voy a colocar ahorita, de pronto el material le aplicamos carga y el material se va deformando en la zona elástica, pero de pronto quiere pasar a la zona plástica, pero de pronto falla. Si él de pronto falla, lo clasificamos con un material frágil. Y en la Frágil. zona, aquí, de esta zona, en el azul, lo clasificamos con un material dúctil. ¿Comprendieron? Dúctil. Entonces quiere decir Ok. que este comportamiento azul es de un material dúctil y este comportamiento rojo es de un material frágil. ¿Está bien? ¿Vieron? Ok. Aquí la zona de deformación no existe. Prácticamente es una zona elástica. ¿Vieron? No Eso, tiene eso va a deformación depender, permanente. eso va a Eso de- es para los materiales esto, plásticos, para los cerámicos, los vidrios. ¿Qué? ok. Y eso depende de las propiedades y clasificaciones del material. Sí. Sí, el carbón es un material frágil. Sí. A ver, por ejemplo, el PEP es un poco elástico Sí, es un y es poco moldeable. elástico. Y es moldeable. Exacto. Ya. Entonces, ok. Ok. Ajá. Entonces tenemos estas zonas que nosotros llamamos acá. ¿Vieron? La tenacidad, que es el área bajo la curva. Aquí la zona para materiales frágiles, ¿no? ¿No? La llamamos Ok. resiliencia, ¿no? Y la Excelente. zona, de esta zona de alargamiento en amarillo, los llamamos materiales dúctiles. ¿Ya? ¿Pregunta? ¿No hay Ok. pregunta? ¿Ya? Ok, seguimos hacia En adelante. la parte frágil, resiliencia. Y en los útiles, tenacidad. Ajá, Ok. ok. Después, ajá, vamos a ver este. Ya habíamos dicho de la deformación elástica, que estaría en la zona donde el material tiene un comportamiento lineal, o sea, una línea recta. Y la deformación, en este caso plástica, es cuando el comportamiento es logarítmico. ¿Ya? ¿Vieron? Ok. Ok. Quiere decir que aquí tendríamos la fractura del material exactamente cuando él llega a su máximo Tu esfuerzo. punto. Mira. ¿Ya? Ok. Y la Y tenacidad, ya cuando el ya el área material bajo la curva. se parte, como en la figura que te dio Ajá, de la. exacto. De la probeta. Ok. La probeta. Exacto. Ajá, la tenacidad, el área bajo la curva. Y el modo de elasticidad, la pendiente de la recta. ¿Ya? Modo de Ya. elasticidad, la pendiente de la recta. Estas gráficas. Ajá. Como habíamos dicho, tomamos el material, lo ensayamos, lo ensayamos, lo ensayamos, lo ensayamos. De pronto sobrepasamos el esfuerzo de fluencia, llegamos a este punto y retiramos la carga. ¿Qué sucedió? Que existe una deformación La permanente. información permanente. ¿Ya? Pero vamos a tomar este material. Este material no ha fallado, ¿cierto? Y lo vamos a volver a No. ensayar. Al volverlo a ensayar, el material vuelve otra vez a agarrar, de pronto sube. ¿Y qué pasó? Que el esfuerzo de fluencia es un poco mayor, está bien, pero de pronto sigue por acá, pero fíjense que disminuyó la ductilidad, o sea, la capacidad de alargarse. Y de pronto, si nosotros Ok. quitamos la carga antes de llegar a la rotura, el material tiene otra deformación. ¿Está bien? Quiere decir que aquí le estamos incrementando deformación sobre la deformación. Pero si seguimos ensayando, llega un momento de que el material, ¿no? Ese mismo Se material rompe. llega a la fragilidad. ¿Vieron? Y ya no Sí, se puede porque ya ha ensayar sido como reutilizado. porque ya ha sido reutilizado. ¿Comprendieron? Por lo tanto, el material se fragiliza, va adquiriendo energía interna y energía interna se va endureciendo de modo que se coloque frágil. ¿Ya? Es lo mismo que hacen Ah, con en este caso, lo que hacen con las espadas, ¿no? Las que ok. hacen un temple, ¿ya? Que Sí. la martillean, la martillean y lo van deformando, deformando sobre la deformación, deformando la deformación. Va a llegar un punto Ah, que la ok. espada es Se va tan moldeando, dura, moldeando. explosa. ¿Ah? Ok, ya, 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 ya. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿por qué tiene deformación sobre deformación? ¿Ya? Sobre información. Ok. Ya ha No sido llegan a la trabajado. ruptura, sino que antes de que llegue a la ruptura, quitan la carga y vuelven a deformar. ¿Ya?
Ok, Ok. ya. Ahora, la cristalografía del material. Supuestamente ustedes están viendo tecnología de los materiales, ¿está bien? Donde van a ver Sí. la cristalografía del material. La cristalografía, ¿no? O la No metalografía que presenta el llegamos hasta material. ahí, pero qué interesante. ¿Cómo? No hemos llegado hasta ahí, pero qué interesante. Sí, la metalografía del material. O sea, cómo el material cristaliza cuando el material se solidifica. Si ustedes tienen un acero y el acero lo vuelven líquido y de pronto lo quieren en realidad solidificar. Al solidificarse, el material, por ser un material cristalino, inmediatamente se va a cristalizar, de modo que forme cristales internos. Esos cristales internos, aunque ustedes no lo crean, se van a formar como esto que está acá. Esto que está acá alrededor de él es un cristal. Y ese Ok, cristal está definido a través de unos límites que nosotros llamamos límites de grano. Aquí la estructura cristalina es uniforme, pero en los granos la estructura cristalina rompe. ¿Por qué? Porque los materiales crecen en diferentes direcciones. Quiere decir que este grano que nosotros tenemos acá va a crecer en dirección diferente a este. Y cuando empiezan a formarse los cristales comienzan a pegar uno con respecto a otro, haciendo que se formen estas fronteras de grano, que esas fronteras de grano en realidad son cristales amorfos. ¿Está bien? Pero el interior son cristales uniformes. De aquí a aquí, el interior son cristales uniformes, formándose esto que nosotros llamamos grano. ¿Vieron? Los granos como si fuesen células del material, pero son cristales. ok, Cada uno de esos cristales, por supuesto, puede alargarse. ¿Ya? Cada vez que nosotros aplicamos carga, estos cristales se van alargando, obteniendo en realidad cristales de esta forma. ¿Vieron? Entonces quiere decir que podemos hacer que la estructura del material vaya cambiando, alargándose, haciendo que el material se fragilice. Y es una forma, una técnica de cómo nosotros podemos darle propiedades a los materiales por deformación. ¿Comprendieron? ¿Ya? ok. Eso lo van a ver en tecnología de los materiales. Comportamiento elástico contra el comportamiento plástico. ¿Ya? Ya habíamos dicho, aplicamos carga, pasamos el esfuerzo fluencia y ¿qué pasa? Se obtiene una deformación permanente del Permanente. material. ¿Por qué? Porque pasamos a la zona elástica. Pero ¿qué pasa si nosotros hacemos esto? Aplicamos carga, quitamos, aplicamos carga, quitamos, aplicamos carga, quitamos. Va a llegar un punto del material, se va a fragilizar y va a suceder Ah, esto que nosotros tenemos arriba. ¿Vieron? Esto que nosotros tenemos arriba. El material se fragiliza. ok. Producto de esas deformaciones que nosotros hacemos de material. Ahora, de los esfuerzos. Deformación Todo, sobre deformación. todos los materiales no tienen el mismo comportamiento. ¿Ya? Ok, Todos los materiales van a depender de lo que nosotros llamamos carga. Si las cargas son cíclicas, o sea, aplicamos carga, en este caso, deformación, retiro de carga, deformación, retiro de carga, deformación, retiro de carga, va a aparecer algo que nosotros llamamos esfuerzo de fatiga. Como cuando nosotros tenemos un alambre y el alambre lo doblamos muchas veces, lo doblamos, lo doblamos, lo doblamos y de pronto falla. se ¿Comprendieron? partió. Se Ya, partió. ahí nomás. Sí, a eso es lo que nosotros llamamos esfuerzo cíclico o esfuerzos producto de la fatiga. Si esos esfuerzos, si nosotros aplicamos número de ciclos, incrementamos el número de ciclos hacia allá, el esfuerzo va disminuyendo y va a romper, en realidad, o va a fallar exactamente a un número de ciclos alto. ¿Comprendieron? ¿Ya? Ok, Eso quiere decir, profesor, las alas de avión, porque las alas de avión se pandean, porque, él va, ¿cómo se llama? Se va pandeando, sí, va a llegar un tiempo de que el ala de avión se va a romper, pero antes que se rompa, no, ya la vida de él es de tantos ciclos, y por lo tanto, hay que deshacerse de ese avión, ¿comprendieron? antes que se pare. Antes que falle. Ya Sí, porque todo eso está todo estudiado. material, o sea, todo material tiene su A tiempo todo material. de fatiga. Las correas de los automóviles. Le dice, a tantos Todo tiene kilómetros hay su que fatiga. reemplazarla. Si no lo reemplaza a los tantos kilómetros, posiblemente te dure un poco más o posiblemente no te dure nada. Pero si es así, Sí, te va a doblar todas las bielas.
Es ¿Ya? como también las máquinas de producción. Tienen una vida útil de tantos 5 años, la puedes usar después, pero ajá, va a venir reparaciones, va a venir esto, las consecuencias. Exacto, exacto. ¿Ya? Entonces quiere decir que a todos los materiales se ha estudiado a través de esos esfuerzos. Ok, fórmulas que hemos visto. La que hemos visto sería la del esfuerzo. Esfuerzo es igual a quién? A fuerza sobre el área. ¿Cierto? La otra que habíamos dicho Esfuerzo, sería la, la del modo de elasticidad. El modo de elasticidad debe ser igual a quién? Al esfuerzo, debe ser igual al esfuerzo sobre la deformación, ¿cierto? ok, Vamos a ver esta. Vamos a ver esta. Si nosotros despejamos aquí el esfuerzo viene siendo igual al modo de elasticidad por la deformación unitaria. Y ahí la tendríamos deformación. otra carga. ¿Vieron? Si a la Ok, deformación unitaria, aquí, a esta, la colocamos en función del esfuerzo, entonces la deformación unitaria debe ser igual al esfuerzo sobre el modo de elasticidad. Y el esfuerzo es igual a carga sobre área, ¿cierto? Por lo tanto, la deformación es igual a lo que nosotros llamamos la carga por la longitud sobre el área por el modo de elasticidad. ¿Vieron? Y ahí tendríamos ok, otra ecuación para combinar los esfuerzos con las deformaciones axiales. ¿Ya? ok, ¿Viste? sí, Ok, ya tenemos otra fórmula ahí en grandota. Ahora, ¿qué pasa si en realidad esta ecuación la puedo aplicar para esto? ¿Por qué? Porque la sección transversal es la misma, ¿está bien? Pero ¿qué pasaría sí, si le aplicamos carga a este material y tiene esta deformación axial? Ah, no aplicamos esta carga, esta ecuación. Tenemos la carga, tenemos la longitud, tenemos el área de la sección transversal, que es un área circular, y tenemos el eh, modo de elasticidad, que es el material, ¿cierto? que es el material Porque que como es sí, una ya sé que. propiedad, tiene todo un material, tiene una elasticidad. Ok, Ok, la podemos calcular. Pero ¿qué pasa si en realidad las secciones cambian? En otras palabras, le colocamos otra material acá que tiene diferente diámetro y aplicamos la carga. Entonces aplicamos esta ecuación. El esfuerzo viene siendo igual a la sumatoria de todas las cargas por secciones, por la longitud, por el área, por el modo de el elasticidad. área de la elasticidad. Sí, ¿ya? Ok, ¿Comprendieron? Esta no la voy a explicar. Esto no lo quiero complicar mucho. No tengo mucho tiempo. guiado. Ok. Y aquí tiene un ejemplo para hacer, en este caso, la deformación. ¿Vieron? Aplicando Ok, esta ecuación que nosotros tenemos acá. ¿Viste? ¿Ya? ok. Ok. ¿Hay alguna pregunta? Eh, ¿Hay alguna sí, pregunta? una pregunta. No sé si usted va a dar algunos ejercicios. Ah, ahorita. Algunos ejercicios ahí. Y me imagino que va a dejar el contenido ahí. Para reparar, Ay, bueno, puede ser. No sé, ahorita estoy cansado. Yo por no favor. esa vaina. No, no, Yo estoy o grabando. si Yo no, no si estoy no, grabando. Yo estoy no, no, grabando. No me dijeron que grabara. Sí, estoy grabando. Sí, 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 yo le di a grabar, ¿verdad? Dile, yo le di a pertenece. grabar. Grabar transcripción. Sí, ahí está grabando. Y Ajá. menos mal. Ya me había asustado ya. Ajá. Y dice, ay, Dios mío. Para Ajá. volver a verla y repasar y tal, la teoría y analizar Ok. ejercicios. Vamos a hacer otra vez el repaso de la teoría. A ver si se acuerda. En YouTube también hay videitos, ¿verdad? Videíto. Sí, hay muchos Ah, videos en YouTube acerca de esto. ok, En YouTube hay muchos videos. Ok, vamos a hacer. Total. Ajá. Habíamos dicho que el esfuerzo se obtiene de quién? De un ensayo que nosotros llamamos un ensayo, ensayo. esfuerzo versus deformación. ¿Cierto? Sí, Que ese ensayo nosotros lo aplicamos en una máquina que la llamamos máquina de ensayo universal. En esa máquina simplemente tiene un cabezal móvil y un cabezal fijo, donde le colocamos en los cabezales una probeta y simplemente la amordazamos. Una vez que la amordazamos, aplicamos carga y le tendríamos que suministrar a la probeta el tipo de material, el diámetro del material, la longitud del material,
¿no? Para que ella me arroje unos resultados, ¿cierto? Que esos resultados estén en función de la gráfica que nosotros llamamos gráfica esfuerzo versus deformación. En esa gráfica, por supuesto, vamos a obtener muchas de las propiedades mecánicas que tiene el material. Por lo tanto, podemos caracterizar el material de acuerdo a su comportamiento y al tipo de material que nosotros estamos ensayando. Que esa gráfica arroja, en realidad, una zona elástica y una zona plástica, donde la zona elástica va a estar representada por una recta y la zona plástica por una curva exponencial, ¿cierto? Que en la zona elástica se va a representar por una propiedad que nosotros llamamos elasticidad, o módulo de elasticidad, o módulo de Young, que simplemente es la variación de los esfuerzos sobre la variación de las deformaciones, o esfuerzo sobre las deformaciones. Y que la otra zona se va a presentar algo que otra propiedad que nosotros llamamos ductilidad, que es el alargamiento del material. Que a esta zona, donde está la zona elástica, la llamamos zona elástica. Y a esta zona, donde existe la ductilidad, la llamamos zona plástica. ¿Está bien? Que entre la zona elástica y la zona plástica existe un esfuerzo que nosotros llamamos el esfuerzo de fluencia, que es el límite entre la zona elástica y la zona plástica. Y el esfuerzo último, donde el material falla, lo llamamos esfuerzo de rotura. ¿Está bien? ¿Cierto? Que a esta probeta, por supuesto, va a depender del comportamiento que tenga ella, ¿cierto? Y por supuesto va a tener diferentes tipos de comportamiento, depende del tipo de material en los cuales vamos a ensayar. Que los comportamientos vienen siendo comportamientos dúctil y comportamientos frágil. ¿Está bien? ¿Cierto? Que los comportamientos frágiles, la probeta falla a 90 grados, mientras los comportamientos dúctil, la probeta tiene cierta deformación interna. ¿Ya? Entonces, o este cuello de botella que se presenta acá. Ok. Que cuando los materiales en realidad sobrepasan el esfuerzo de fluencia, tienen una deformación permanente, ¿no? Y que, bueno, estos son cálculos que nosotros podemos tener para el porcentaje de deformación y el porcentaje de área. Ajá. Que a ese modo de elasticidad, ¿no? Se establece a través de la ley de Hooke, que establece que la elasticidad debe ser igual a la variación de los esfuerzos, a la variación de los esfuerzos, ¿no? Sobre la variación de las deformaciones. ¿Está bien? Ok, o lo podemos colocar así, esfuerzo sobre deformación, ¿ya? Y que esa modo de elasticidad simplemente sería la tangente de la recta que nosotros tenemos allí. O sea, la variación de los esfuerzos sobre la variación de la deformación. Esa tangente está a través de dos puntos, donde esos dos puntos me caracterizan un punto del esfuerzo 1 y el punto del esfuerzo 2 y la deformación 1 y la deformación 2. Por lo tanto, está establecido bajo esta ecuación. ¿Comprendieron? Ok. Ajá. Que no todos los materiales tienen el mismo comportamiento, depende en realidad del comportamiento que tenga frágil o dúctil del material. ¿Qué más? Ajá. Y que si nosotros ensayamos el material antes de la rotura y lo deformamos varias veces, el material se me va a fragilizar. ¿Está bien? Incrementa la resistencia, pero disminuye su ductilidad. Antes que llegue a eso, nosotros tenemos que hacer un tratamiento térmico al material, someterlo a, en este caso, recuperación del grano. ¿Para qué? Para que el grano vuelva otra vez a tener la forma, o quitar la forma alargada, y vuelva a pasar a una forma globular. ¿Comprendieron? Entonces, ok. Eso es para evitar que no se fatigue. Que no se fatigue, que no se parta por fragilidad. ¿Ya? O sea, un ejemplo, un alambre. Un alambre, ¿de dónde lo sacamos? En realidad lo sacamos de un cilindro grande, ¿está bien? ¿Ya? Y lo vamos trefilando de modo que disminuya su área, ¿no? Y se vuelvan cada vez más pequeños. El alambre pasa a ser una cabilla, la cabilla pasa a ser un alambre y los alambres pasan a ser alambritos. Para que llegue hasta allá, los materiales, de tanta deformación que le hemos hecho, los materiales se pueden fragilizar, se pueden endurecer. ¿Qué le hacemos? Un tratamiento térmico de recuperación de grano para que el material vuelva a ablandarse y así poderlo seguir deformando. ¿Qué nivel? ¿Ya? Igual pasa con las láminas, también las láminas.
Si hacemos una lámina y deformamos, hacemos una hojilla, ¿ya? Y esa hojilla nos va a cortar la cabeza así. Entonces, ¿qué hacemos? La sometemos a calor para que ella recupere la ductilidad y vuelva a seguir deformándose. Ok. Ok. Bueno, ya saben todo eso. Supuestamente eso se lo van a dar en tecnología mecánica. Ajá. Aquí y la deformación axial que va a estar bajo esta carga debido a esta Supuestamente, ecuación pues, y esta ecuación. ¿Ah? supuestamente. Ajá. Vamos a hacer el ejercicio entonces aquí, un ejercicio sencillo. Dice aquí, ¿cuánto tiempo ya tengo aquí yo? Ya tengo aquí 1 hora 13 minutos. Ya me duele la garganta de tanto hablar y ustedes no hablan. Ok, dice, determine la deformación de la varilla de acero mostrada en la figura bajo las cargas mostradas. Tengo una carga acá de 75 libras. ¿Está bien? Una carga acá de 45 libras, pero va en sentido contrario. ¿Lo vieron? Tengo otra carga acá de 30 libras. ¿Ya? Ok. Me dicen que... Ese, ese es el que dijo, sí, aquí está la fórmula sumatoria, que dijo ahorita, en ese sí, caso. exacto. Me dicen que el área de esta sección es de 0,9 metros cuadrados y el área de esa sección es más pequeña, de 0,3 metros cuadrados. ¿Está bien? Y que bajo la carga dada, ¿no? Tiene un modo de elasticidad del material de 29 por 10 a la 6 libras sobre pulgadas cuadradas. PSI es libra sobre pulgadas cuadradas. Ok. Y me dicen que determine la deformación total. ¿Está bien? ¿Cómo obtenemos la deformación total? Bueno, la deformación total sería las deformaciones por cada una de las secciones, de cada una de las cargas y de cada una de las áreas que tenga el material. Si es así, quiere decir que nosotros tendremos que dividirlos en secciones. ¿Ya? Tenemos la sección de C a D, ¿está bien? Tenemos la sección de B a C y tenemos la sección de A hasta B. ¿Comprendieron? ¿Por qué? Porque de aquí a aquí hay unas cargas, de aquí a aquí hay otras cargas y de aquí a aquí hay otras cargas. Y las áreas también vienen haciendo algunas diferentes. ¿Vieron? Entonces vamos a comenzar Ok. con esta sección que nosotros tenemos acá. ¿Vieron? La sección libre. ¿No? Con el área de 0,3, ¿no? La carga de 30 libras y la longitud de 16. Tenemos la carga, tenemos la longitud, tenemos el área y tenemos el modo de elasticidad. Por lo tanto, podemos conseguir la deformación desde C hasta D. ¿Vieron? Ok, vamos a hacer Ok. esto. La longitud 1 es igual a la longitud 2. 12 y 12. ¿Ya? La longitud 3 es de 16. Aquí tenemos 16. El área 1 son iguales al área 2, ¿está bien? Que es de 0,9, 0,9. Y el área 3 es diferente, de 0,3, ¿está bien? Ok. Tenemos la sección. La primera sección que vamos a utilizar, habíamos dicho que es esta sección, el área libre. Y Ese, estudiamos esa sección. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer un corte de esa sección y lo hacemos el corte por acá. ¿Vieron? Por aquí. No, me equivoqué. El corte lo vamos a hacer en la mitad. Por acá. Y vamos a estudiar este pedacito para ver cómo hace el corte. ¿Qué hacemos? Colocamos la barrita allí. ¿Está bien? Esa barrita tiene un área de 0,3. ¿Ya? Y si ustedes ven, para poder equilibrar la barrita, le voy a colocar una carga de este lado. ¿Está bien? A esa carga la vamos a llamar P3. ¿Está bien? De la sección 3. Y la carga, que es conocida, de 30 libras. ¿Comprendieron? ¿Qué es esta carga? Si nosotros hacemos sumatorias de fuerzas en X, la carga P3 es igual a 30 libras. ¿Vieron? ¿Entendieron eso? ¿Sí más o entendieron menos, eso? más o ¿Ah? menos, más o menos. Si hacemos sumatoria de fuerzas en X igual 0, ya, igual Ok, 0, me queda que menos P3, ya, P3 ok. más 30 Libra. libras debe ser igual a 0, ¿cierto? ¿Cierto? Cero. Por lo Sí, tanto, P3 tiene que ser igual a ¿cuánto? A 30 libras, 30. ¿ya? Ya, ya. 30 Sí, libras, ¿ya? Eso es lo que quiere sí. decir.
Por lo tanto, puedo conseguir la carga de ella. Si es así, consigo la carga, ¿viste? La longitud es de 16. El área, ¿de cuánto es? De 0.3. Y el modo de elasticidad, ¿de cuánto es? Ya De 29. Puedo conseguir, en realidad, la deformación desde C hasta D. ¿Ya? ¿Sí entendiste? Sí. Ahora, me voy a la otra sección. Me voy a la otra sección. En la otra sección lo corto por acá, ¿viste? Entre B y C. Y obtengo este pedacito, esta área, que tiene 0.9 y esta sección, ¿viste? Pero la sección que yo voy a estudiar sería este pedacito. Okay. ¿Qué hago? Sumatoria otra vez de nuevo de fuerzas. ¿Ya? Ok, vamos a hacer sumatoria de fuerzas entonces. Ok. Al hacer sumatoria de fuerza en X, ¿qué me va a quedar? ¿No? Me va a quedar primero la P2, ¿cierto? Coloco P2. Sí. Pero P2 negativa, ¿cierto? ¿Cierto? Sí. Después me va a quedar menos los 45. ¿Cierto? Coloco menos por la dirección, ¿no? Sí, por la dirección. Y después me va a quedar más 30, ¿cierto? Más. Sí. Como no tengo más, yo tengo que igualarlo a 0. ¿Cierto? Ok. Al igualarlo a 0, me va a quedar que, en realidad, P2 debe ser igual a ¿quién? A, en este caso, 30 menos 45. ¿Cuánto te va a dar eso? Menos 45. ¿Ah? 30 menos 45. 15. ¿Ah? Menos 15. Menos 15. ¿Ya? Quiere decir que esa viene siendo mi carga. ¿Ya? Libras. ¿Viste? Para la sección ¿qué? 2. ¿Ya? Por lo tanto, tengo a P2, tengo la longitud 2, que es de 12, tengo el área, que es de ¿cuánto? De 0,9, porque aquí el área sí cambia, ¿no? Y tengo el modo de elasticidad, que sería de 29. Por lo tanto, puedo conseguir la siguiente deformación. ¿Ya? Ahora. Ahora voy a hacer con la siguiente, la última. Aquí corto, entre la mitad de A, B. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar esta carga de 30. Estas dos cargas de 75 y 45. Y aquí la P1. ¿Viste? ¿Qué hago? Sumatoria de fuerzas en X igual 0. ¿Ya? Y comenzamos de nuevo. ¿Ya? ¿Cierto? Menos. Sí, lo mismo, menos P1. Al hacer, me queda P1. ¿Cierto? P1. Después me va a quedar esta carga de 75 libras que está de este lado. De 75, más 75. ¿Ya? Ok. 75. Después me va a quedar una carga negativa de menos 45. Okay. ¿Cierto? Y después de una carga positiva de 30, ¿cierto? Más 30. Profe, ya va. El P1 no viene siendo negativo. El P1. No, porque queda P1. Aquí me quedó P1 negativo menos, menos 30, perdón, más 30. Ya. ¿Ya? Así nos quedó. Por lo tanto, P1 es igual a 30. Ok. ¿Ya? ¿Cierto? Sí. Libra. Este es P1. Este es P2. Ok. Y aquí me va a quedar P3. Me quedan que... ya. Perdón, me equivoqué. Este es P3. Por el P1, porque como por la dirección. Por eso que yo quedé cabezón. Sí, ya te entendí. Lo que pasa es que a veces me confunde esto. ¿Ya? Este es P3. Este es P3. 3. Sí, porque a veces yo no lo coloco así, sino que a este le coloco 1, a este le coloco 2 y a este le coloco 3. Por eso es que me confunde. Ok, me quedan P1 es negativo, sí, tienes razón. Las 75 positivas, las 45 negativas y las 30 positivas. ¿Ya? Exacto. Ok. Por lo tanto, me queda que P1
es igual a 75 menos 45 más 30. ¿No? 45 más 30 quedan menos 15, ¿cierto? 75 menos 15. Serían 60. Ajá. 60. 60. 60. 60. Gordo, Por tanto, aprendiste P1 es igual a 60. ¿Ya? Libras. Ok. Ok. Ahí tendríamos las tres. Si ya tengo P1, yo puedo conseguir la longitud 1, que sería de 12, el área, que sería de 0.9, y el modo de elasticidad, que sería de 29 por las 10 a la 6. ¿Cierto? Ok. ¿Viste? Aquí P1, 60, como dijiste. Aquí P2, menos 15, como dijiste. Sí. Y aquí P3, 30. ¿Está bien? ¿Qué hacemos? Bueno, aplicamos la ecuación. ¿Ya? La ecuación de la sumatoria. Ajá, la ecuación de la sumatoria. Si ustedes ven, en todas, en este caso, las longitudes cambian. El modo de elasticidad es el mismo, lo puedo sacar como factor común, ¿ya? O si quiero lo dejo ahí, modo de elasticidad, modo de elasticidad, modo de elasticidad, modo de elasticidad, y simplemente lo que hago es sumar, ¿comprendieron? ¿Ya? ¿Ya? Sí. Y aquí los tienen, 60 por 12 entre el área 0.9, menos 15 por 12 entre 0.9 y en este caso 30 por 16 entre 0.3. ¿Vieron? Y listo. Y listo, obtenemos la deformación. Y la deformación total es la suma de todas las deformaciones. 75.9. Pregunta. Todo claro, Pregunta. bro. Todo claro. ¿Seguro? Sí. Pues tenía que ver eso, era el P3. Yo, bro, ¿qué pasó aquí? Ok. No hay pregunta. No, todo claro, ¿Seguro? todo claro. Ahora No. tú. El Sí. ejercicio muy facilito. Molto Sí, facile. está fácil. Ah, Está sí. fácil. Questo. Lo que hay que Pero estar, lo que hay que estar pendiente es con todo las puede ser de direcciones. color de rosa. Ah, ya. Entonces quiere decir que ahí tendríamos. Tenemos la parte teórica, que es toda esta parte, y tenemos esta parte que es práctica. ¿Ya? Ok. Ok. Habría que diseñar eso a ver si le coloco teoría o no le coloco teoría o solamente práctica. Ajá. Lo cierto es que una vez que tengamos eso, inmediatamente tendríamos que hacer otro ejercicio con diferente. ¿Qué pasa si nosotros hacemos este ejercicio? Fíjense, aquí tenemos diferente. El eslabón ya no es lineal, ya no es axial, sino que al contrario, aquí tendríamos una carga, aquí tendríamos una carga y una carga que está por fuera, que a la medida que esto baja, una sube y la otra baja. ¿Está bien? ¿Vieron? Y esto es lo que vamos a hacer cuando tenemos el miércoles. El Creo que miércoles. sí. Ok. Creo que Y sí. esto es lo que vamos a hacer el miércoles. ¿Oyeron? No los quiero saturar de información para que no los vaya a fatigar, ¿ya? Ok. Entonces, esta baja, esta sube, y aquí tendríamos la deformación. ¿Viste? Entonces, esa tiene un artificio que nosotros tenemos que ir evaluando para poder hacer los cálculos de ella. Y no los quiero, se va a formar un triángulo aquí, ¿no? Que va a estar en la forma geométrica, pero no los quiero saturar, ¿ya? No, ya nos dimos cuenta. No. Bueno, entonces nos vamos yo tengo que diseñar el próximo examen, que es de la semana que viene. Ok, no les quito más tiempo hasta ahorita. Y fue un placer haberlos visto otra vez. Pero yo les dije que por lo menos, si es de posible de tener 2 clases a la semana, en este caso la tenemos. ¿No? ¿Por qué? Porque en realidad los exámenes los tenemos muy cerca. ¿Oyeron? Sí, Entonces, muy. mientras se amerita, El jueves toca. El jueves creo que toca a las 2:30, hasta las 4. No sé si. ahorita. pro. El ¿Cómo está? jueves. Ajá.
Los jueves, ya. Profe, una consulta. ¿Cómo serían los exámenes? ¿Cómo que?